muchas cosas, yo diría, que reclamarle al presidente de la República, porque el presidente López Obrador es el número 1 en términos de enemigo de las mujeres. ¿Por qué? Pues ahí están los datos. Destruyó las estancias infantiles, todos los días ataca a la ministra Norma Piña. Es claro, pues, que López Obrador es el enemigo número 1 de las mujeres en México. Hoy claramente vemos a una mujer fuerte, inteligente, seria, empoderada. ¿Qué es lo que dijo la ministra? No sean cobardes y sean prudentes. Claro. Fíjense nada más esas dos grandes, esos dos grandes la palabra prudencia talentos. Me parece que la obsesión contra el INE pasó a la obsesión contra la Corte, por una serie de resoluciones que ha tomado, porque por fin están revisando muchas cosas que antes no revisaban, y también porque está en sus manos pues ya la resolución de lo que se llama el Plan B, que son el paquete de estas 6 iniciativas, y que en las últimas 4 apenas han de estar haciendo las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que anunció el INE y que ha anunciado también pues, por parte de las minorías de la oposición que están haciendo la propia acción de inconstitucionalidad. Y en estas semanas, dijo Andrés Manuel, se fue durísimo contra la Corte, reclamó que además la presidenta, qué casualidad decía que la presidenta de la Corte, a partir de que está la presidenta de la Corte, ahí hay muchas cosas que ya son en contra nuestra. No es así, sí creo que la presidencia estaba bien cómoda, pero muy a gusto con el presidente de la Corte, que era Arturo Saldívar. Claro. Eran cuates, se lo llevaba también a, pues, ¿por qué no?, a inaugurar el aeropuerto, ya saben, tan importante para la Corte el AIFA, bueno, fue y le ponían las maquetas. Lo peor, el día que presentaron una iniciativa del Poder Judicial, ahí el ministro, sí, se la llevaban muy bien. Claro, llegó una persona independiente que no hace TikTok, que no se enoja con los demás, que no entabla conversaciones, que se dedica a Poder Judicial. Y al mismo tiempo, sí me parece que el sistema judicial pues tiene como que centró un poquito más las cosas en yo soy Poder Judicial, es decir, se ha sentido mucho más claro, mucho más autorizado de vivir independientemente y de estar ahí para lo que está. Y el último discurso de ella, con jueces y magistrados, es muy bonito, les dice, es la Constitución lo nuestro, no se muevan de ahí, no la anden haciendo... Esto es mío, ¿eh? No le anden haciendo al güey. Exactamente, no le anden haciendo de candidato, ni haciéndole a los populares, ni haciéndole a qué. Entonces, pues no sé qué les parece, más o menos empezar por ahí. Primero que nada, efectivamente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, yo hoy vengo, digamos, de este color porque hoy tuve la contramañanera y todo mi discurso de hoy fue justamente para abrir una semana importante para las mujeres. Hay muchas cosas, yo diría, que reclamarle al presidente de la República, porque el presidente López Obrador es el número 1 en términos de enemigo de las mujeres. ¿Por qué? Pues ahí están los datos. Destruyó las estancias infantiles, todos los días ataca a la ministra Norma Piña. Es claro, pues, que López Obrador es el enemigo número 1 de las mujeres en México. Hoy claramente vemos a una mujer fuerte, inteligente, seria, empoderada. ¿Qué es lo que dijo la ministra? No sean cobardes y sean prudentes. Claro. Fíjense nada más esas dos grandes, esos dos grandes la palabra prudencia talentos que deben de tener los jueces. No sean cobardes y sean prudentes. Yo publiqué el viernes pasado mi columna semanal y decía justamente que uno de los atributos que la ministra Norma Piña tiene es la prudencia. Porque efectivamente no está mal que hagan TikToks, ¿eh? Tengo que, digamos, desde mi lógica, yo hago TikToks, Xochitl hace TikToks. No, pero tú, a ver, tú tienes un cargo de elección popular y entonces vas hablando, esto es distinto. Pero yo digo, no está mal que hagan TikToks. Si con un TikTok alguien aprende, digamos, qué dice la Constitución y cuál es su parte orgánica y cuál es su parte dogmática, cuántos artículos tiene la Constitución, está padrísimo. Me parece que lo que hay que reclamarle a el presidente de la República es que como en la cúpula, digamos, en el número 1 del Poder Judicial está una mujer
que no se deja mangonear, él se enoja. Como está una mujer que no se deja controlar, él se enoja, porque él le da poder, y lo voy a entrecomillar, a las mujeres que le obedecen, porque es claramente el patriarcado en su máxima expresión. A mí me preguntaba uno de mis sobrinos, ¿qué es eso del patriarcado, tía? Y le decía, es que los hombres sean los únicos que tomen las decisiones y las mujeres no podamos incidir en nada. Hoy en este gobierno se vive un brutal patriarcado. Es uno, se llama López Obrador, es un misógino, es machista y por eso pues, violenta a la ministra de la Corte. Esa es la realidad. Sí. Pues mira, yo realmente creo que tenemos que reflexionar este 8 de marzo en dos temas. Uno, obviamente, en el empoderamiento. Yo no sé quién fue el papá de Norma Piña, pero seguro fue un papá Bien chido. que nunca le dijo, tú no puedes, nunca le dijo, eres mujer, nunca la minimizó respecto a sus hermanos. Seguramente, o si era así, que en mi caso así fue, o sea, qué escuela ni qué la fregada, ahí está el metate, ¿no? O sea, en estas culturas donde la mujer juega un papel secundario, de cuando se reían de mí porque iba a estudiar ingeniería, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estudiar ingeniería? Esa es una carrera para hombres. O sea, todos estos comentarios machistas, pues hay a mujeres que sí las intimidan, a mujeres que sí les cuesta mucho trabajo creérsela y por eso pues tenemos que seguir haciendo políticas públicas que empoderen, que manden un mensaje distinto donde las niñas pueden estudiar ciencias, pueden estudiar ingeniería, donde las niñas tenemos el mismo valor que los hombres, donde debemos de ganar exactamente lo mismo que los hombres. Todo ese trabajo está muy bien. Y yo obviamente al presidente le encabrona. Primero porque no tuvo una hija. O sea, seguramente si hubiera tenido una hija... Es cierto, es que no tiene hija. No tiene una hija y seguramente la hija lo hubiera puesto en su lugar. Estoy segura que... O sea, todos los estos que se la viven viviendo como multimillonarios son puros hombres. Puros hombres, ¿no? Entonces no tiene una hija. Si hubiera tenido una hija, creo que hubiera entendido mucho más el tema de mujeres, porque seguramente hubiera querido para su hija un futuro distinto, Chido. una mujer que no se dejara, que fuera chingona, que fuera entrando. Entonces yo no acepto de ninguna manera que trate de violentar a la ministra Piña, y bueno, me encanta que no se deja, ¿eh? Eso. Me encanta que no se deja. Es que ve la frase, le dice a los jueces, sean guardianes de la Constitución, ¿no? Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad. La única. Si tú eres juez, oyes ese discurso, sí te devuelve la dignidad y te quita, El miedo. te da la presión de ser independiente y te quita la amenaza. Y yo lo pongo a raíz de un infame tuit que pone uno de los turiferarios de este gobierno y que manda más, en donde dice, la Fiscalía General de la República empieza ya a hacer carpetas de investigación porque dejaron libre a Rosario Robles, porque se les ocurrió declarar que no estaba bien hecha la carpeta. Es una amenaza al Poder Judicial. Hasta en Es eso son increíble. gandallas, ¿no? A ver, la neta. O sea, ¿cuánta gente no debería de estar investigada y si me apuran en la cárcel por tranzas y por corruptos? Nacho Valle. Bueno, Nacho Valle, el amigo del presidente, que le dio empleo en el Instituto Nacional Indigenista cuando él estaba en Tabasco, en un centro coordinador en Nacajuca, ese personaje tiene desvíos por 15,000 millones de pesos. Y el señor, en lugar de enfrentarlo a la justicia, lo tiene Claro, oculto en gobernación, claro. en este instituto para los municipios, que no hace nada, pero el mensaje que manda es, a este no se toca. Entonces, ese es uno de los... Manuel Bartlett, ese es otro, por los negocios que está haciendo su hijo con el gobierno. Ya te di dos nombres de dos personajes a los que sí les deberían de abrir carpetas de investigación y que no se... ¿Y a quién Rocío sí? Nale. A los científicos, por ejemplo, a las científicas, y como hay 5 que les dicen, oigan, esto se sobreseyó, no tiene ningún sentido, armen bien por lo menos las carpetas. ¿Por qué no arman bien las carpetas? Porque es persecución, claro. Porque no hay elementos. porque no hay elementos. Ahora, hay que reconocer que sí está chido, la verdad, que la ministra se engrandece, ¿no? O sea, digamos, a ver, esta lógica de
yo no sé si fue premeditado o no, de no pararse o decir, pues el presidente llega, pues qué bueno y que se siente, ¿no? Igual. ¿Por qué nos vamos a parar a aplaudirle como pocas si el señor se está sentando en el presidium? Eso habla de una mujer empoderada que no está dispuesta a rendir pleitesía a un hombre. Pero después de que además te mandaron a la esquina, A la chingada, sí. Claro. O sea, alguien tiene que tener dignidad en este asunto, por lo menos la que representa al Poder Judicial, ¿no? Sí, claro. Punto. Ya que nuestro presidente del Senado baja la cabeza. Porque son de Morena y evidentemente Sí. no se puede pelear con el patrón de todos. Pero vamos, una vez que tú viste bueno, la vimos millones de mexicanos, yo siempre me he preguntado si fue, digamos, deliberada o no. Pero de ahí se vino una violencia sistematizada desde Palacio Nacional y ella no se achica, ella no baja la cabeza, ella al contrario se ha agrandado, ha demostrado, a ver, es la mujer más poderosa Sí, claro. en términos de poder público en este país. Más que el presidente. Pero ¿sabes cuál es? Porque le va a echar para atrás las decisiones al presidente. Te voy a decir una cosa, Xochitl, pero ¿sabes cuál es el tema de fondo? A la mujer más poderosa en términos públicos en este país, un hombre se atreve a agredirla. Imagínense eso. Es que es bien fácil. Digamos, a lo largo de 130 millones de mexicanos. Claro, cualquier gandalla que se siente más poderoso, pues no solo, digamos, no, con ese ejemplo, no solamente te agrede, te puede golpear físicamente, te puede violar, incluso te puede matar, porque no hay un respeto a la otra, siendo iguales. Y ese mensaje que da López Obrador desde Palacio Nacional es terrible. Sí, total hay presidente de la Corte, ¿no? Tenemos presidente Y de la Corte. Corte y ahora Muy bien. quisiera entrar al segundo tema, ya una vez hablando de empoderamiento y ya quedamos las mamás y los papás que nos están viendo, prohibido decirle a sus hijas que no pueden. Prohibido